Hola gente, ¿qué tal? Hoy tenemos un vídeo muy especial, una tertulia, un vídeo compartido. Vamos a analizar la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Es una película que nos ha dado una muy buena excusa para estudiar el contexto histórico que aborda esos primeros meses de la guerra civil y también una buena excusa para aproximarnos a la figura de Miguel de Unamuno desde su pensamiento y vida. Y para ello, pues como ya podéis ir viendo, según se va abriendo el Zoom, tenemos a 5 personas para poder ir comentándolo desde distintos puntos de vista académicos, intelectuales, desde distintas disciplinas. En primer lugar, presento a Alberto Benavente, que eres de la Carlos III, estudias Derecho, buen conocedor del cine. También Saúl, aquí el experto en cine, gracias por haber venido. Carlos García, musicólogo, pero también estás haciendo la tesis doctoral en filosofía, gracias por venir. Yedi Álvarez, eres politólogo de formación, pero también tienes formación en filosofía, concretamente en pensamiento español, así que muchas gracias por venir. Y no menos importante, los historiadores, David Benayas, de la Complutense, y un servidor también. Y vamos a empezar desde ya. La primera pregunta que os lanzo: cada uno de vosotros, desde vuestro punto de estudio, desde vuestro punto de vista académico, ¿qué ponéis en valor de la película? Bueno, yo creo que lo que se refleja muy bien en la película son las profundas contradicciones que Unamuno tiene consigo mismo y que al fin y al cabo son un reflejo de su propio pensamiento. El pensamiento de Unamuno no es solo un pensamiento filosófico o político, sino que también es un pensamiento místico donde razón y fe se tienen que dar la mano en un mismo camino, en una misma dirección, en una misma flecha en el tiempo. Y creo que en eso está muy bien el guión de la película, porque refleja pues estas contradicciones de lucha política y lucha de fe que Unamuno tiene consigo mismo y con el contexto histórico que le toca vivir. Creo que, sobre todo, Unamuno es una excusa para hablar de un contexto, de un periodo político, y realmente yo me quedaría con el juego de simbología. La simbología de esas llamadas dos Españas y cómo Unamuno se ve envuelto en esa disputa dialéctica, pero sobre todo llamar la atención a este hecho. Las diferentes lógicas o culturas y simbologías que tiene España y cómo es capaz de integrarlo en una evolución tanto tortuosa como armoniosa. Amenábar en la película. Yo lo que pongo en valor de la película es fundamentalmente la trascendencia con la que narra unos hechos que han condicionado el devenir histórico de España, y sobre todo que es una película que, bebe del conocimiento historiográfico que se ha producido durante los últimos 20 años y que lo hace muy bien, además, llevando al debate público y al discurso público el conocimiento que se desarrolla en el campo historiográfico. Yo desde el ámbito de la cinematografía lo aprecio como un claro ejemplo de cómo el cine no es solo entretenimiento, sino que puede funcionar como una herramienta de divulgación y reflexión sobre nuestra sociedad, al mismo tiempo que se sitúa en cabeza en la taquilla. Esta película compitió con Ad Astra en su estreno, que fue una película de Brad Pitt en alto nivel, y compitió contra esta en taquilla. Y como además no es solo una película de discurso, sino que destaca en todos sus campos, como el maquillaje y la dirección, sobre todo, y la fotografía. Y me quedaré con eso. Yo, sobre todo, lo que pongo en valor es que es una película atrevida y una película muy valiente. Y sobre todo, ahora mismo se hacen más necesarias este tipo de películas. Es una película también muy oportuna para el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, con numerosas conexiones actuales y sobre todo yo diría didáctica, porque lo que hace es poner al espectador y al espectador entendido también como sociedad delante de un espejo para que vea cómo ha ido evolucionando la sociedad y hacerse preguntas y sobre todo pues hacer ese análisis, ¿no? Que es lo que de algún modo quiere Amenábar al final de la película.
Bueno, me gustaría poner encima de la mesa alguna cuestión para irla comentando. Unamuno nació en el contexto de una guerra civil, la Tercera Guerra Carlista, en el asedio a Bilbao, cuando él tenía 10 años, él era niño, y él pues vive las guerras cantonales en la distancia, la guerra de Cuba en la distancia, con el desastre y todo lo que conllevó, y fallece en el contexto de otra guerra civil. Entendiendo que eso le marca en su pensamiento, quería preguntaros especialmente a vosotros cómo podemos rastrear ese rastro de la guerra a lo largo de su vida y de su obra. A ver, yo realmente, bueno, lógicamente el pensamiento de Unamuno se conecta con la historia de España y con la filosofía de la época, pero sin embargo, y teniendo en cuenta tu pregunta, creo que verdaderamente responde de una perspectiva dialéctica, ¿no? En el sentido de él en el fondo es un liberal conservador. Y bueno, se opuso a la monarquía, hubo momentos en su vida de valentía, pero también hubo momentos como en el que se demuestra en la película de cierta cobardía. De hecho, Manuel Azaña lo destaca en una serie de artículos que escribe en el periódico. Y en el fondo lo que Unamuno hace y en su obra está presente es la ruptura de las lógicas cainíticas. Es decir, estas luchas de estas dos Españas que perfectamente se reflejan en la película, pero sobre todo podemos hablar de esta figura que también se inscribe el propio Ortega y Gasset también, de esa tercera España. Es decir, una visión en la cual hay una comprensión del mundo donde no solamente sea una lucha entre antagónicos, sino que verdaderamente podamos convivir desde una perspectiva más o menos de cierto progreso. Lo que hace Unamuno, en cierto sentido, es recuperar esa raíz, esa tradición española del ser español, por decirlo de esta manera, y ser capaz de hablar desde una perspectiva de la modernización también de España. Entonces yo destacaría esa visión. Las guerras para él son ese elemento de violencia a la cual hay que alejarse, por eso esa crítica al marxismo, esa crítica al movimiento revolucionario, esa crítica a la república en el momento de que se producen transformaciones sociales. Y por eso, al fin y al cabo, esa crítica al fascismo cuando se da cuenta de lo que viene. Entonces, la guerra para Unamuno considero es la gran decadencia a la que España parece que siempre está sometida, y por eso una búsqueda de un modelo en el cual se aleje de la violencia fratricida que ha vivido durante toda su historia España. Yo creo que en este sentido la posición de Unamuno es una posición, y aquí quizá entro un poco en contradicción con el amigo Jedi, es una posición más socialista en el sentido de filantropía, en el sentido de justicia social, política y económica para todas las partes. Y en este sentido, en esta época o en este contexto de guerras en la que vive Unamuno, él está muy preocupado, está profundamente preocupado por el contexto o el ecosistema simbólico de lo hispanoamericano como razón fundamental para el pensamiento español o para como ha dicho Jedi, el ser español. Esa línea que traza desde Roma, los visigodos y tal, hasta el momento en el que está, es la profunda preocupación, y estas guerras civiles no son más que un síntoma de la disolución del ser español en una Europa ilustrada, funcionalista, etc. Creo que va por ahí un poco. Sí, bueno, pues en consonancia con lo que habéis dicho vosotros, contextualizándolo, deberíamos hablar de la intelectualidad del 98 y bueno, pues ese espíritu decadente de la España que ha perdido fuerza en el ámbito internacional, pero también en el ámbito espiritual de las naciones. Eso no podemos tampoco pues obviarlo, que es una mentalidad que se encuentra dentro de
de la modernidad y del positivismo como movimiento filosófico dentro del siglo XIX. Y bueno, también sería oportuno en este sentido hablar de la conciencia de naciones decadentes, naciones que florecen en ese contexto colonial. Entonces, para reengancharlo con la película, en el siglo, a finales del XIX, con la crisis de Cuba y todo eso, se produce la necesidad de establecer que España necesita un nuevo impulso internacional para revitalizar, digamos, ese espíritu perdido, ese espíritu de conquista, y ahí es precisamente donde surge el germen de los movimientos reaccionarios y las lógicas reaccionarias dentro del ejército español. Aparte de pues esas lógicas también pretorianistas, intervencionistas, anticivilistas, que se ven perfectamente en la película y que yo creo que no trata ninguna otra película de la guerra civil, como sí que hace esta. Ya que has metido el tema, quería preguntaros ahora por esta banda, ¿cómo veis la dicotomía entre las dos historias que se van contando en la película? Bueno, la película básicamente trata dos arcos de personajes, dos tramas paralelas, la trama del ascenso fascista y la trama de Unamuno y el arco del personaje de Unamuno. Una es un conflicto interno, que es el conflicto de Unamuno, que como va dándose cuenta de lo que está pasando, esa toma de conciencia, y otra es un conflicto externo, que es lo que pasa con la toma de liderazgo un poco del bando nacional. Y con estas dos tramas paralelas se produce una conexión en un momento determinado, que es la escena de montaje, con la firma del Acuerdo de Salamanca y la elección del líder de Francisco Franco. Volver a resaltar, ¿no?, el guión de la película, que está magistralmente estructurada la película, ¿no?, con esos dos caminos paralelos, como señalaba Saúl, y que acaban desembocando en el Paraninfo. Y yo creo sobre todo que aquí juega mucho a favor del director cómo va describiendo a los personajes, ¿no? Cómo los dota de, por ejemplo, a Unamuno pues, le dota de ciertos tics, de ciertas expresiones, ¿no? Se me está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, cuando iba a ver a su amigo Atilano, ¿no? Cuando le llama a su casa, ¿no?, y coge el bastón y da así. Bueno, pues en el fondo Amenábar ahí se permite ciertas licencias, porque no sabemos realmente cómo es la historia, tampoco sabemos qué es lo que ocurrió realmente en el Paraninfo, sí sabemos más o menos lo que pudo ocurrir, pero no cómo se fueron desarrollando los hechos. Y yo creo que ahí eso es un punto a favor con el que juega Amenábar, el hecho de atreverse y el hecho de a la vez no estar manipulando la historia, ¿no? Entonces yo creo que ahí juega muy bien con esas dos bazas, y eso convierte a la película en una película diferente, en cuanto a la temática que está tratando de la guerra civil. Ya esto lo habíamos visto en películas como Dragon Rapid o en Las 13 Rosas, pero yo creo que esta película es bastante innovadora en ese sentido. Respecto a la propia evolución de Unamuno, a mí me parece interesante un poco lo que estabas comentando, ¿no? Si lo actualizamos el contexto filosófico, pues se podría definir en aquel momento que España se dividía entre orteguianos y entre unamunianos, ¿no? Y en cierto sentido, en la película se muestra la propia evolución de Unamuno. Por ejemplo, Unamuno tuvo la oportunidad de obtener la cátedra, al final no la consiguió, de lógica. Entonces finalmente obtuvo la cátedra de griego y quizá tendríamos un Unamuno totalmente diferente si hubiera accedido a esa primera cátedra. Unamuno, y un poco lo que comentabas, es verdad que empieza, por ejemplo, en el caso del socialismo más humanista. Siempre estuvo la idea del humanismo en Unamuno presente, frente a otras concepciones de una posición más marxista, pero en el fondo sí que su pensamiento acaba evolucionando y acaba madurando por una disputa del liberalismo. Por ejemplo, se ve entre Azaña y el propio Unamuno, donde el individuo es centro, donde no es un individuo totalmente racionalizado, fuera de tal, sino que es totalmente humano, donde las pasiones tienen algo que decir, donde hay una intrahistoria, y creo que eso se muestra muy bien en la propia evolución del pensamiento, en esos debates y en esas propias contradicciones, ¿no?, que muestra la película y que se ve perfectamente en el pensamiento de Unamuno.
Entonces yo quería hacer reflexión un poco lo que estabas comentando tú sobre esa lógica de la humanidad propia de un cierto liberalismo, donde las ideas no están descontextualizadas de una realidad práctica, no hay un idealismo absoluto que acaba pues dominando y eliminando las diferencias, sino que lo humano tiene ese elemento central en la obra de Unamuno y está presente siempre en su pensamiento. Es verdad que hay cambios, hay evoluciones, pero el humanismo es lo que termina moviendo el sentir unamuniano, ¿no? Bueno, comentar más en clave histórica. Para mí, o sea, tengo 23 años y hasta ahora nunca había visto, siempre había visto la guerra, el 18 de julio, el comienzo de la guerra civil, como un muro. Y claro, nunca me había fijado en la relación, o sea, en las referencias que hay hacia Primo de Rivera. Nunca había pensado en que hay gente viva que ha vivido la expulsión de Isabel II. No sé si tanto que hayan vivido incluso el gobierno de Espartero, no creo, pero creo que para mucha gente pues, que todavía no ha vivido lo que va a ser la guerra y luego la dictadura de Franco, tiene otras referencias que no sean esas. Yo quería comentar un poco eso, y se ve muy bien en el tema de la escena de las banderas, y aquí, Saúl, te quería pedir que la comentases un poquito desde el punto de vista estético. Es muy interesante el juego que se hace con las banderas en la película. El primer plano de la cinta es precisamente un plano de una bandera. Es el plano de la bandera republicana y se hace un juego con el color. Pasamos de el blanco y negro en la bandera, vamos evolucionando primero el amarillo, luego el rojo y luego el morado. Y de este modo nos damos cuenta poco a poco de que es la bandera republicana. Y luego se repite este juego de colores al final de la película, porque el último plano de la cinta es un plano de la bandera monárquica ondeando fuera de la casa de Unamuno, a su ventana. Y aquí vemos el juego contrario, porque la bandera está con el color, el bicolor, los tres colores claramente enfocados, y el fondo, que queda oscuro y casi con un blanco y negro provocado por la tormenta y la niebla, es un poco una metáfora de cómo si el signo de la bandera, aquí me puedo meter en una polémica, pero el signo de la bandera republicana daba importancia más que al símbolo al exterior, y por eso quedó en blanco y negro la bandera, y el símbolo de la bandera monárquica da más importancia a la bandera como símbolo y a lo que eso representa que al exterior, que queda en blanco y negro y oscurecido. ¿Sois hijo de esto? Y, bueno, también hay un juego muy interesante con la bandera. En uno de los puntos de giro del arco de Franco es precisamente la colocación de la bandera monárquica en el balcón de Burgos. Pero, claro, en realidad... Bueno, vamos a decir en uno de los cuarteles, ¿vale? Y coloca la bandera monárquica, y esto hace como punto de giro para el arco de Franco, porque aquí es donde recibe el apoyo de los monárquicos, que le permite evolucionar la trama. Y aquí tenemos un plano precioso de la bandera republicana ondeando al viento en primer plano, y en segundo plano la bandera monárquica. Este es el último plano en el que sale la bandera republicana, y funciona como punto de giro para su arco. Sí, a mí también me gustaría añadir a estos matices también la música. La música está hecha por el propio Amenábar y hay ciertas escenas, bueno, hay una escena que para mí quizás es la mejor de la película, en la que está Unamuno discutiendo con Salvador Vila, con su amigo, y sobre todo después de visionar la película, fui a la banda sonora y vi que exactamente ese instante de la película a esa composición la había titulado España, ¿no? Entonces, otra vez ahí cómo conecta esta película con la actualidad, ¿no? Y cómo juega a través de la música con temas que son temas, yo diría, que invitan mucho a la conciliación y en algunos casos llegan a ser, en contraposición, llegan a ser temas muy oscuros, ¿no? La música va cambiando de tono. Y yo creo que eso es un dato a resaltar también de la película. Sí, o sea, esa escena me gustó mucho, pero también tiene como mucho trasfondo machadiano. Es decir, los campos de Castilla, las dos Españas, españolito que vienes al mundo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo considero que esta película está francamente, digamos, influenciada por su contexto, ¿no? Del procés, bueno, la inestabilidad política que hay ahora mismo en España. O sea, todo eso no es ni mucho menos arbitrario. Y yo considero que es una toma de posición por parte de Amenábar con respecto
bueno, el contexto político que nos ha tocado vivir hoy en día. Creo que, bueno, la verdad es que te has fijado en una serie de matices y ahora que lo estás planteando me salen un montón de lecturas que creo súper interesantes, pero antes de todo ello, la pregunta sería ¿cuándo en España no ha habido un proceso o parece que incluso el propio color del cielo sería motivo de disputa entre españoles? Pero realmente yo querría ir un poquito a la cuestión histórica. Y bueno, en el fondo es llamativo, ¿no? que los militares golpistas dan el golpe de Estado y lo hacen con la bandera republicana. Que se parece mucho a la toma de, bueno, a la toma de un pronunciamiento típico del siglo XIX. De hecho, en Sevilla, en ABC Sevilla, dice, se ha proclamado el golpe de Estado, ¡viva la República! Pero precisamente por eso, porque ellos no tienen un proyecto político bien definido. O sea, y eso lo muestra muy bien la película, porque podemos ver a Quindelán. Quindelán era monárquico, Cabanillas era masón, aparte del militar de mayor rango y de mayor antigüedad del ejército. En fin, Mola era republicano autoritario, Queipo, que no sale, también era republicano autoritario. Entonces se ven todos esos matices. Claro, un poco lo que estás comentando, es decir, algo cambia, de repente el movimiento se convierte en cambiar el sistema. Y estamos hablando de ahí de cambiar el sistema a un movimiento cada vez, bueno, pues un sistema autoritario, cuasi fascista, con elementos fascistas, que finalmente termina siendo un movimiento fascista. Claro, pero ese es el juego, ¿no? De primero un pronunciamiento a vivas la República a, bueno, vamos a cambiar el sistema. Al final una revolución contrarrevolucionaria. Pero te puedo matizar. Sí, sí. El cambio de sistema estaba planteado. O sea, hay dos vías. En la derecha española, en los años 30, hay dos vías. La vía occidentalista, que es la que sigue la CEDA, es decir, destruir la República desde dentro y destruir el proyecto reformista y democrático de masas, que era la primera democracia de masas que hay en España, no hay que perderlo de vista, destruirlo desde dentro, destruirlo desde la propia legalidad republicana. Cuando esa vía fracasa, en 1936, ya incluso antes la vía fatalista, que es la vía del golpe de Estado, porque no hay que olvidar que en el 32 está el pronunciamiento de Sanjurjo, sin mucho éxito. Bueno, a partir del 36 es cuando realmente la vía fatalista es la que triunfa. Pero las derechas españolas siempre estuvieron en contra del proyecto que planteaba la República. O sea, nunca estuvieron, digamos, en esa retórica o en esa dialéctica de vamos a establecer una democracia de masas, vamos a ser una derecha moderada. Había, o sea, dentro del espectro político de la derecha había muchas posiciones, como muestra muy bien la película. Yagüe tampoco sale, pero Yagüe era falangista. Y es que es eso, o sea, la República, o sea, los sublevados se unen únicamente bajo el paraguas del objetivo de destruir la República, destruir el Estado democrático y establecer un Estado, pues bueno, corporativista, autoritario. Eso ya se iría viendo con el tiempo. Luego es cuando se impone el proyecto personalista de Franco, que es una cosa que también muestra bastante bien la película, pero bueno. Bueno, yo ahí no lo comparto del todo porque cuando uno comete un pronunciamiento al grito de Viva la República, saben que o sea, es verdad lo que dices, que hubo una parte de la derecha que nunca creyó en la República, pero también hubo un movimiento, incluso de la propia CEDA, que intentó imitar el Centrum alemán, que era un partido que, bueno, católico, alemán, típico de la República de Weimar. Entonces, bueno, ahí no estoy tan de acuerdo contigo. Sin embargo, es verdad que, bueno, finalmente lo que sí que pasó es que quisieron transformar el sistema, eso está claro. Y el juego de banderas, que ya con esto ya sí que termino, me parece maravilloso sobre todo ver la vinculación del juego con los movimientos actuales. Es decir, cuando ponen la bandera monárquica, bueno, pues unos se sabían la marcha real, otros no, y el juego que lo lleva hasta la época actual, donde finalmente se termina berreando el himno como si fuese un estadio o jugase la selección española. Entonces, al fin y al cabo, se demuestra cómo los símbolos se disputan, cómo las banderas se disputan y cómo
conexiones que creíamos muy antiguas, en el fondo son construcciones políticas que casi a lo mejor dependen de un instante, ¿no? El origen no se sabe de dónde viene, bueno, hay muchos orígenes, por eso digo que no se sabe, pero sin embargo, hoy creemos que nuestro himno y que tiene un arraigo profundo y se ve perfectamente cómo depende del contexto, del momento, la disputa, y lo hace en paralelismo con el día de hoy, que es lo que me interesa. Cómo finalmente los soldados, unos cantan cada uno una letra diferente y al fin y al cabo se termina berreando el himno. Quería comentaros también el tema de cómo ha evolucionado el cine memorial en España. Hay muchas películas sobre la guerra civil, muchas de ellas sacadas de libros, véase Soldados de Salamina o Las bicicletas son para el verano. Bueno, es una obra de teatro, más bien. Yo quería comentaros, también empezar por Saúl, ¿cómo ves que ha evolucionado esta temática cinematográfica en España? Sobre todo noto en esta película que hay un espíritu de conciliación más marcado que igual en el cine clásico que trataba sobre este tema bélico no se podía ver tan marcado. Hablaba antes Alberto de la valentía que tiene Amenábar con esta película y realmente es verdad que es muy valiente y por poner los dos bandos como personas y no como bandos, como objetos, como masas. Bueno, y también mencionar, me gustaría hacer un paralelismo con esta película y la película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas. También para explicar cómo empieza Amenábar en el cine y cómo es José Luis Cuerda el que le produce su primera película. Y además tiene esta película, La lengua de las mariposas, banda sonora compuesta por Alejandro Amenábar, que se contrapone muy bien con la banda sonora de esta cinta y tiene temas muy parecidos y que cabe mencionar. Sí, bueno, evidentemente ha habido una clara evolución, como señalaba Saúl. Muy bien traída a colación también la lengua de las mariposas y nada, y yo creo que sobre todo destacar eso, la valentía, el atrevimiento y es que en el fondo en un terreno, meterse en una película, en ese de una narración de hechos históricos en la que realmente no sabes con exactitud los discursos y el poder darles voz e incluso incluir paradojas en los personajes, etc. Yo que sé, me estoy acordando ahora en la película de las figuras de papel, ¿no?, que hace Amenábar. Realmente, Unamuno, realmente no sabemos si eso ocurría o no, pero ahí está la valentía y ahí están los grandes cineastas que trabajan con ese tipo de cosas, ¿no? Aquí deberíamos distinguir una serie de etapas en la producción de este tipo de películas. Bueno, tenemos que tener en cuenta la fecha de 1986, se cumple el 50 aniversario de la Guerra Civil y el gobierno de Felipe González decide, pues, en fin, no hacer ningún acto, digamos, memorial, porque estamos en plena transición, en pleno discurso transicional y en plena generación de ese nuevo nacionalismo y de esa nueva narrativa memorialística y oficialista, que bueno, durante bastante tiempo ha tendido a no olvidar, sino a digamos, silenciar o tener menos en cuenta esa parte de nuestra historia. Hay que esperar posteriormente a 2006-2007, con la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, que es cuando realmente sí que se empiezan a realizar producciones de este tipo, sobre todo que traten la violencia política en la retaguardia sublevada. Ya había habido ejemplos, pero muy poco sonados, y realmente las películas que empiezan a marcar un impasse en esas fases cinematográficas son, por un lado, Las 13 rosas, aunque sí que presenta un grado de maniqueísmo bastante marcado, La voz dormida, que también presenta un grado de maniqueísmo bastante marcado, pese a que, digamos, introduzca el debate historiográfico sobre la violencia y sobre, en fin, en este caso las cárceles femeninas del franquismo. Es una película muy interesante. Y luego está esta película, que yo creo que marca un punto de inflexión en cómo se va a hacer cine sobre la guerra civil a partir de ahora. Y en cómo la historia escrita por historiadores, es decir, basada en una metodología, basada
en fin, en una serie de prerrogativas, se va a introducir en el discurso y en el debate público. Y esto yo considero que es muy bueno para la didáctica de la historia en la educación media, en la educación primaria a lo mejor ya ha quedado un poco... Pero sí, yo creo que sobre todo porque esta película retrata una realidad histórica no de bandos enfrentados, sino de actores políticos dentro de un contexto de una guerra total. Y esto, bueno, es que me encantó el hecho de que en la película, pues eso, se vean las diferentes, digamos, percepciones políticas que tienen los actores del bando sublevado. Bueno, también la escena en que Unamuno se va quedando dormido es un detalle, pero creo que merece la pena comentarlo. Está leyendo la fenomenología del espíritu de Hegel, de joven. Entonces yo quería preguntaros, no es un libro que tuviese Amenábar por casa, sino, en fin, porque Unamuno lo leyó de joven. Quería preguntaros, Hegel, ¿cómo le influyó en su pensamiento? A ver, Hegel, es muy complejo, muy complicado. Pero creo que no es una casualidad que sea la fenomenología del espíritu. Y en el fondo la fenomenología del espíritu es como el máximo tratado de historia de la filosofía para Hegel, ¿no? Donde, bueno, más allá de las cuestiones dialécticas que yo creo que aparecen, creo que puedo interpretar que hace referencia al capítulo sexto o quinto, no recuerdo bien, sobre la situación de la violencia y del idealismo absoluto que antes decía, ¿no? Es decir, ante una situación de amos y esclavos, de dos elementos contrapuestos, de tesis antítesis, hace una referencia al contexto de la violencia, es decir, cuando lo particular se convierte en un universal y por tanto elimina la diferencia interna, que es un poco las referencias que haría Hegel al periodo jacobino, donde el idealismo absoluto, la razón se imponía sobre las cuestiones más humanas, incluso sobre la propia vida. Creo que es una crítica que Unamuno siempre hizo a las posiciones más revolucionarias o reaccionarias, donde había una idea de razón que eliminaba lo fundamental, la vida, las pasiones y demás. Y sobre todo también creo que es una referencia al paso de la historia que hace Hegel, donde habla del espíritu absoluto que pasa de un lugar a otro, que se manifiesta muy bien en la lógica del imperio, en la simbología del águila, que viene a decir que el espíritu va y viene. Y parece que es el movimiento del espíritu, ese movimiento de la historia, ese cesar, esa lógica de Heráclito, del movimiento histórico, que se refleja ahí bien en la cuestión de la violencia y del idealismo absoluto. Y no sé, creo que ya no tengo más que decir. Sí. Y en la bajada de la concepción de Dios, que se podría hablar como una especie de visión, de cosmovisión del mundo, bajada a la comunidad. Ese movimiento de ascensión y bajar del ser absoluto que aparece en la filosofía hegeliana, donde la religión baja a la comunidad y la comunidad se convierte en el centro de todo. En el fondo todo es la comunidad política. Y en ese aspecto yo creo que podría tener una lectura. Ya os digo que es una cuestión interpretativa mía, pero que por ese motivo es la fenomenología del espíritu, creo yo, ese cambio, ese cesar movimiento de la historia y esa crítica a la violencia que se universaliza a través de un particular y elimina las diferencias. Bueno, yo ante esta extensa explicación de Hegel que nos ha hecho Jedi, yo creo que poco más hay que decir. Sí que es verdad que me llamó mucho la atención en la película que pusieran la fenomenología del espíritu, porque no es, considero, un libro de referencia para Unamuno, aunque ahora esta interpretación, este diálogo hermenéutico que ha hecho Jedi sobre la película y sobre las significaciones del capítulo sexto, imbricado en el discurso de la película, den otra dimensión a esa escena. Pero sí que es verdad que creo que a Unamuno le hubiera venido bien en esa escena. No es que le esté recomendando lecturas a Unamuno. Le vendría mejor un libro de el Temor y Temblor de Kierkegaard o quizá incluso con esta relación de la historia, la segunda intempestiva de Nietzsche,
que creo que está más relacionada con su pensamiento y su problemática del problema español que con esta escena bucólica que casi es, me atrevería a decir, lo que menos me ha gustado de la película. Bueno, no voy a entrar en valoraciones personales, pero considero que desmerece un poco todo el resto de... Encuentro otro punto de conexión, que es la figura de Don Quijote, que también habla Hegel. Creo que ahí es la lógica de esa transformación del mundo desde la propia conciencia, desde el propio, por decirlo así, individuo, de cambiar las cosas, ¿no? Ahí Unamuno se ve en esa situación quijotesca, ¿no? De ver cómo se abalanza la fuerza de la historia y cómo él se siente ahí partícipe, incapaz de poder hacer nada. Esa figura quijotesca yo creo que también tiene cierta referencia, porque Hegel hizo referencia a la propia fenomenología del espíritu, de cómo el individuo intenta transformar un mundo y al final, pues bueno, ya sabemos, cuando uno intenta transformar el mundo, lo que se encuentra, ¿no? Aquellos molinos. ¿No? Que sobre esa referencia quijotesca no podemos obviar que Unamuno intentó reescribir el Quijote y luego Borges escribió a su vez un cuento que desconozco, ahora mismo no me acuerdo del título, pero es verdad que para Unamuno el quijotismo y la mística son los motores fundamentales del pensamiento español. De hecho, en su intento de reescritura del Quijote, lo que intenta hacer es poner en una posición de verdad a Don Quijote frente a esa visión casi irónica o de chanza que tiene Miguel de Cervantes sobre él y sobre la figura del caballero andante en España. Unamuno lo que hace es reescribirlo para que Don Quijote sea el que tenga razón en esta empresa. O sea, que lo que hace, lo hace porque él tiene un impulso vital por reconstruir esta especie de pensamiento español que luego tomarán a raíz de Ortega y Unamuno y María Zambrano, mal que pese a los filomaterialistas de Gustavo Bueno, tomarán para volver a la idea del imperio español, que al fin y al cabo son luego las bases de Vox. Vale. Sabíamos que teníamos que llegar aquí. Bueno, volvamos a la escena bucólica. Yo quería comentarla porque me recordó mucho al final de 2001, Una odisea en el espacio. Si no lo habéis visto, pues 50 años tarde. Yo te quería comentar, esta escena me recordó mucho a esa, en la que el astronauta se ve a sí mismo en varias edades. Sí, bueno, dejando a un lado la reflexión hegeliana y quijotesca de esta escena, que yo la verdad es que no he visto. Yo lo que veo en esta escena es una metáfora. Hay 3 escenas con esta temática del Unamuno de joven durmiendo con su mujer, y aparecen en 3 momentos determinados muy importantes para la trama de la película y para la trama del arco del personaje de Unamuno. Estas 3 escenas son, para empezar, la introducción del personaje. El primer plano que vemos de Unamuno es el de joven en esta escena tan bucólica. Y no es casualidad que esté dormido, que sea un sueño suyo en el que se va quedando dormido precisamente, con lo que se produce en la película, que es al final él está dormido, en la realidad no ve lo que está pasando. Y esto es una metáfora que es una primera lectura que podríamos hacer todos. Lo que es más interesante todavía es cómo se utiliza estas escenas como la pérdida de libertad que va ascendiendo en el personaje de Unamuno, principalmente de expresión y luego ya directamente física, pierde la libertad física y se queda en casa encerrado. Y estas 3 escenas son cómo funciona la toma de conciencia en la película. Su mujer al final le acaba despertando de esa pesadilla en la que Pablo ve una referencia a 2001, que creo que es bastante evidente que Amenábar ha visto 2001 y que al construir esta escena ha pensado en 2001. Pero creo que el espíritu que tiene 2001 y la intención que tiene Kubrick con esa escena es totalmente distinta a la que tiene Amenábar en esta película. Aunque se pueden hacer paralelismos muy interesantes en la puesta en cuadro, sobre todo en la tercera parte de esta escena, cuando su mujer le despierta. Y eso, que me parece muy interesante por cómo evoluciona la toma de conciencia del personaje. Cómo su mujer le acaba despertando de la pesadilla y le dice, por favor, esto es justo antes de que decida levantarse de la cama,
ir a ese paraninfo a hablar, que no tiene la idea clara, pero va a resolver su arco. Es que me ha recordado esa escena última en el que él se ve a sí mismo, no ya soñando, sino ya casi como una alucinación, como un doppelganger. Se ve a sí mismo y dice, ese no soy yo. Me ha recordado también a la frase o el concepto fundamental en el que él trabaja a raíz del Quijote, que es una frase que dice que está por ahí perdida y que apenas toma importancia dentro del libro de Cervantes, que es yo sé quién soy. Y un momento que dice el Quijote, dice yo sé quién soy. Y creo que entronca muy bien esa idea de saber quién uno es con esta escena de ese no soy yo. De esa doble lucha interna que tiene Unamuno consigo mismo para averiguar al fin y al cabo quién es él, qué papel juega en este territorio político, en este contexto histórico y qué es lo que tiene que hacer y al final toma la determinación de ir al Paraninfo y bueno, lo que todos sabemos. Quería introducir también la cuestión de la civilización occidental cristiana. Entendiendo que Franco entiende que Unamuno, o sea, entiende que este concepto para él, o sea, que piensan igual. Unamuno no. Yo quería introducirlo por si veis pertinente hacer algún apunte o tal. Bueno, en ese sentido, la verdad es que, bueno, vosotros conocéis mejor la figura de Unamuno, pero desde el punto de vista del ejército, lo que había calado era pues esa concepción nacional católica Menéndez-pelayista, ¿no? Que, digamos, había emprendido ese arco con Donoso Cortés y que, bueno, se consolida con Menéndez-Pelayo y luego pues tiene resonancias en el siglo XX. Claro, en ese sentido, ese ejército de África, porque hay que distinguir dos cuerpos fundamentales dentro del ejército, son por una parte los junteros o peninsulares, que fueron aquellos que no fueron a la guerra de África y mantuvieron sus ascensos del mismo modo en el que lo habían hecho durante el reinado de Alfonso XIII, y por otro lado estaban los africanistas, que fueron esa sección del ejército, esa parte del ejército que se sintió profundamente divorciada del cuerpo civil. Y es ese el fermento donde acaban proliferando pues, ese tipo de ideas anticivilistas, profundamente militaristas y fundamentalmente nacionalcatólicas. En la revista de Tropas Coloniales, esto lo dice muy bien Sebastián Balfour, en su libro sobre la guerra de Marruecos. Ese tipo de literatura, como la revista de Tropas Coloniales, ese tipo de literatura que consumían en el protectorado, fue lo que posteriormente desencadenó pues, todo ese pensamiento reaccionario e intervencionista que tenía como objetivo pues, preservar las esencias católicas de España, que es precisamente una de las cosas contra las que se levantan. Yo creo que en ese sentido nada tiene que ver el nacionalcatolicismo con la concepción cristiana que tiene Unamuno de España, como un ser creador, o sea, el espíritu cristiano como un ser creador, que incluso podría exportarse a Europa, ¿no? Él es el que dijo lo de españolizar Europa. Entonces creo que sí que hay una división muy, muy profunda en ese sentido y que la película lo muestra bastante bien. Bueno, hay una escena, a lo mejor tú puedes analizarla mejor, en la que Franco se pone a rezar con Carmen Polo, ¿no? Se ve como esa religiosidad de Franco es muy distinta a la que tiene Unamuno. La de Franco es más de capilla, la de Unamuno es más de espíritu. Vamos, no sé. Ok. Bueno, sí, el tema de la fe es un aspecto que se ve muy bien en la película, en distintas escenas en la película, y cómo la evolución del personaje de Unamuno le acerca un poco a esa fe que ha perdido. Hay una escena cuando se dirige a casa de Franco, precisamente, en la que cae al suelo, no sé si con un infarto, con un dolor, y recupera en ese momento, de alguna manera, la fe, mira a una iglesia que queda en segundo plano,
y empieza a llover de repente, como casi un elemento poético. Y cómo recupera, igual no recupera la fe de Unamuno, pero sí que, siendo los últimos momentos de su vida, se acerca más al espíritu, a su rama espiritual. A ver, es verdad que en Unamuno hay una concepción de, bueno, creo que su biografía es importante en este aspecto, puesto que, bueno, se vuelve, o por decirlo así, adopta un cristianismo un poquito más fuerte, o se busca consuelo en la religión tras la enfermedad de su hijo. Creo que eso es un punto de inflexión en él. Y respecto al concepto de civilización cristiana, lo has dicho bastante bien. No tiene nada que ver con la lógica del nacionalcatolicismo. De hecho, creo que es un concepto de civilización cristiana entendida desde una perspectiva histórica, donde está, por un lado, la cuestión, la pasión de un reconocimiento de la historia, un reconocimiento del lugar, de lo que es España y de lo que es Europa, pero desde una perspectiva, por decirlo así, grecolatina moderada. Es decir, que perfectamente podría ser una concepción demócrata cristiana actualmente, ¿no? Abierta, plural, y donde realmente tiene más que decir una cuestión del humanismo, de esa lógica de creación, que de una visión dogmática de lo que es el cristianismo. De hecho, no creo que sea casualidad de que uno de sus amigos es republicano, opuesto a la lógica o a la religión o al cristianismo, a esa tradición española cristiana, y el otro es evangélico. Creo que eso es muy relevante, ¿no? Es una posición un poco más pragmática, y esto refleja el pensamiento de Unamuno, es decir, saber en qué contexto, saber la historia, saber las pasiones de la tierra, de esa intrahistoria, sin perder el lugar de la razón. Para mí es una lógica de una perspectiva de cristianismo occidental que sintetiza muy bien eso. La pasión del lugar, del conocimiento, de la tierra, del momento, de todo de esa visión, más la razón, sin un idealismo y una razón absoluta. Entonces yo lo entendería, y para mí Unamuno es un precursor en eso de lo que es los democratacristianos modernos, o de esta forma y habías apuntado muy bien a españolizar Europa frente a la lógica de Ortega de españolizar, de europeizar España. Creo que ahí hay un punto de interculturalidad, de conocimiento, de comprensión del otro. Y eso me parece muy, muy relevante. Bueno, yo simplemente ampliar un par de cuestiones, ¿no? Para Unamuno, España es una nación que configura su idiosincrasia o su devenir histórico a partir de, pues lo que hemos dicho ya en repetidas ocasiones, de la antigüedad clásica romana, de los visigodos, pero sobre todo de un cristianismo muy, muy patente. Para Unamuno, los 8 siglos de reinado musulmán son un impasse o son un paréntesis en la historia de España, en el que ese cristianismo cobra fuerza y se recobra esta españolidad en lo que se llama o conocemos como Reconquista. Sí que es verdad que para el pensamiento nacional catolicista de Franco, España bebe constantemente de su pasado, mientras que para Unamuno, por ejemplo, España se ha desinflado desde 1492. España ya ha concluido prácticamente su hacer en la historia, ¿no? En este caso, el pensamiento cristiano, y ahí esto es importante porque se diferencia mucho del nacionalcatolicismo, el pensamiento cristiano de Unamuno es un pensamiento místico, en el sentido de que, por un lado, rechaza el positivismo de la República, que es una posición laica o indiferente hacia los problemas del espíritu, y por otro lado también rechaza el cristianismo, el catolicismo fascista de Franco, del que hace un uso puramente punitivista o utilitario para oprimir. Básicamente es un catolicismo beato, y no hay una profundidad en el espíritu de esa tradición cristiana, no hay una verdadera inmersión en los valores cristianos que
De hecho, hay una escena que dice cuando Unamuno va a decir que salven a Salvador o que liberen a Atilano, en el que le dice Franco, bueno, ¿y usted qué cree que hacen en el bando contrario? Y él le dice, ya, pero nosotros somos cristianos. Entonces, ese es el pensamiento profundo. Y Franco le responde, hombre, les dejamos que se confiesen antes de fusilarlos. Yo creo que ahí está esa diferencia. Una pregunta, ¿tú crees que ahí Franco se lo dice convencido o se lo dice haciéndose un poco luego que es? Bueno, Franco era un personaje bastante ambiguo. Era un personaje que rara vez se dejaba mostrar. Entonces creo que en esa escena actuaba con cierta ironía, pero una ironía que muy en el fondo tenía un pozo de mucha verdad. Claro, o sea, esto que has apuntado lo último viene muy a colación, digamos, de el sentido último de la represión y sobre todo del sistema penitenciario, porque es eso, el franquismo rescata la idea punitiva de la cárcel en el siglo XIX, es decir, no en el sentido de, digamos, reconducir al individuo hacia la corrección, en un sentido, pues, digamos, moderno, ¿no? Sino hacia la conversión. Que esto es algo que también se ve en esa escena que dices tú. Porque lo fundamental, bueno, en el castigo represivo que los sublevados llevaron a cabo fue el hecho de, por un lado, paralizar y por el otro lado, convertir a una población, a una base social republicana que presentaría una resistencia muy férrea, ¿no? Entonces, no, la película solo aborda los primeros meses, pero se ve claramente el proyecto político que Franco va desarrollando a lo largo de esos primeros pasos de la guerra. Si el objetivo de Mola era tomar Madrid de una manera centrípeta, es decir, desde las provincias hasta el centro, hasta el corazón de la soberanía, el objetivo de Franco era el de alargar la guerra, y esto es algo que no acepta discusión porque en el ámbito historiográfico es algo muy consensuado y podemos demostrarlo con documentación y aparte, bueno, pues con, por ejemplo, la escena de la toma del Alcázar de Toledo, que muy oportunamente lo trata la película, porque fue pues eso, una derivación, ¿no? Desde Maqueda, en vez de tomar la carretera hacia Madrid, la capital posiblemente hubiera caído en octubre, pues Franco decide rescatar el Alcázar de Toledo por dos motivos. Uno, el rédito personal, que eso le iba a reportar. Dos, bueno, tal vez serían tres motivos. Dos, porque entronca con esa idea nacional católica de lucha a ultranza contra el enemigo impío, ¿no? En este caso se hacen luego una gran cantidad de equivalencias históricas entre la toma del Alcázar y el asedio a Tarifa, defendido por Guzmán el Bueno. Y bueno, por último, pues para demostrar que Franco tenía una visión, digamos, colonialista de no dejar ni un terreno, ni un palmo de terreno al enemigo. Y esto se demuestra en Toledo, se demuestra en Badajoz, se demuestra en Teruel, se demuestra en Brunete y en Belchite, etcétera, etcétera. O sea, objetivos que estratégicamente no tenían ningún tipo de utilidad, pero que, bueno, dentro de la idiosincrasia del propio Franco, pues tenía que ser una guerra de ocupación y de conquista. Conquista del territorio y conquista moral de la población, que eso es a lo que hacías referencia tú en tu intervención. Sí, bueno, yo sobre todo son preguntas lo que tendría para los historiadores aquí. Hay ciertas características en la película, por ejemplo, del Franco, se le muestra como un personaje muy dubitativo y con cierto temor a las consecuencias de lo que pueda ocurrir después, ¿no?
¿Esto fue realmente así? A ver, Franco es un personaje que, bueno, Paul Preston dice que es porque era gallego, yo no creo que sea por eso, pero sí, es una persona que se tomaba su tiempo para reflexionar acerca del siguiente paso que iba a tomar. Él no se adhiere al golpe hasta el mismo 18 de julio. De hecho, previamente al 14 de julio, cuando se asesina a Calvo Sotelo, él estaba en la posición de, bueno, vamos a quedarnos quietos, a ver qué pasa, y cuando se produzca el golpe, pues ya vemos. Pero esto es una posición que no solo toma él, sino que toman otros militares como, bueno, pues por ejemplo Moscardó, que hasta el día 21 no, digamos, promulga el estado de guerra en Toledo. Y bueno, en otras capitales de provincia también pasa esto. Era un paso muy arriesgado el de sublevarse, porque no sabían realmente qué porción del sector del ejército, qué sectores del ejército se iban a adherir. Sobre la cuestión de la guerra de desgaste, yo creo que has apuntado muy bien. Y otro de los elementos fundamentales yo creo que habría que señalar es bueno, la participación del fascismo y del nazismo, ¿no? El objetivo era, bueno, aniquilar a toda la oposición, asesinar de manera, bueno, masiva y a todo el mundo que pudiese ser un peligro para el nuevo régimen, ¿no? Entonces, eso creo que que se ve perfectamente, ¿no? Y lo que has comentado tú, pero también habría que extrapolarlo a la lógica de, bueno, hay algunos historiadores que hablan de guerra civil mundial, donde, bueno, en el caso español simplemente es un preludio, un primer capítulo de lo que luego pasará, y donde es una guerra total al exterminar al oponente, ¿no? Esa idea de la lógica de masas. Por eso Unamuno también está un poco pues, en contrasentido, es decir, él había vivido en el siglo XIX donde el individuo era el centro y ahora se veía un poco agobiado por las masas, ¿no? Y esa lógica del exterminio de las masas creo que tiene mucho que ver y has hecho y creo que hay que señalarlo bien siempre que hablemos de guerra civil, de esa lógica de eliminación del oponente. Claro, es una lógica de eliminación, pero no exterminista, en el sentido de que el objetivo último no es el de exterminar, digamos, a un sector de la población, o sea, no es un genocidio como tal, sino que es una violencia escalonada, ¿no? Desde la violencia del golpe inicial, que sí, que tiene una lógica preventiva, es decir, de paralización de las bases sociales de la República para tomar la soberanía del Estado lo antes posible, pero a lo largo de la guerra va evolucionando. Y la lógica exterminista o genocida no está presente nunca, porque si no, no se entiende el sistema penitenciario franquista, cuyo objetivo fue la reconversión hacia el catolicismo y bueno, hacia los preceptos ideológicos del régimen de toda esa población desafecta. Puntualizaría una cosa que, bueno, no es genocida en términos de relaciones internacionales, puesto que no es una raza lo que se persigue, no es una religión concreta lo que se persigue, pero sí que hay elementos de crímenes, lógico, de lesa humanidad, de eliminación ideológicamente al adversario, creo que eso está claro, y que, bueno, a lo mejor no utiliza todos esos métodos porque no tenía la lógica de la técnica como tenían los nazis para cumplirlo, pero cuando se habla de que el gen rojo se está biologizando una ideología y por tanto se está señalando limpiar España, yo creo que ahí sí que podríamos hablar, pues lógico, no de genocidio si nos ponemos técnicos en términos de relaciones internacionales, pero sí de eliminación sistémica de la población por ideología. En la película se muestra este miedo a dar un paso falso del personaje de Franco, se muestra muy bien y se repite constantemente, y creo que se muestra también la visión de Franco, como comentaba Pablo, en esta comparación que hace el obispo de Salamanca con el caballero cristiano, como el Cid, que le comparan con el Cid, y esto le da el carácter de héroe que le permite ganarse a la población, a la masa. Y no me gustaría irme de la tertulia sin mencionar el gran trabajo, excelso trabajo de Santi Perego, que creo que se aporta una de las mejores interpretaciones de Franco que nos ha dado la historia del cine español y el cine en general. También quería comentar la interpretación de Millán Astray. Se ve muy bien cómo es un personaje que encarna a ese ejército más brutalizado, a ese ejército más africanista, orgulloso por sus heridas de guerra. Dice Unamuno, no sabemos al 100% lo que dijo en el Paraninfo, pero de lo que se ha estudiado se dice que dijo:
El general Millán Astray quiere una España tuerta, manca y mutilada como su cuerpo, pero él no lo va a hacer porque físicamente no puede. Él, como vosotros, las personas a las que se dirige, los jóvenes estudiantes, sois los que vais a hacer la guerra. Él quiere vuestra energía para destruir España como él está destruido. Pero a pesar de eso, insisto en que me parece muy pertinente la profundización que hace en el personaje Millán Astray, que muestra su manera así más cuñada, ¿no? Más de estoy aquí con la tropa contando mis batallitas de guerra para hacerme el guay. Pero también muestra la sensibilidad que tiene patriótica al fin y al cabo, más o menos nacionalista o no, pero en fin, él ha luchado por sus ideales y en fin, se ve que sufre por eso y creo que también es muy pertinente como lo trata Amenábar. El pensamiento en este último minuto de oro de Unamuno, recalcarlo en la película, ¿no? Y básicamente lo que hace Unamuno a lo largo de su vida es una reflexión profunda sobre su presente, ¿no? Para rescatar el pasado y recuperar aquello que nos sirvió de impulso como inicio de una nación. En este sentido, creo que es oportuno mencionar el concepto de retroprogresividad de Salvador Paniker, en tanto que es una vuelta al origen con la perspectiva crítica del presente. Eso creo que es lo que Unamuno hace en su quehacer filosófico, que al fin y al cabo Unamuno era sobre todo filósofo. Yo brevemente me gustaría referirme a la figura de Unamuno y Millán Astray en el Paraninfo y las dos representaciones filosóficas que aparecen, ¿no? que se puede extrapolar. Me recuerda mucho a la montaña mágica en el debate entre Settembrini y Nafta, es decir, entre un verdadero, alguien que piensa constantemente en las pasiones, en la lógica del fin, bueno, de una destrucción del mundo, donde todo el nihilismo, donde no es importante nada y demás, frente al intelectual, donde permea la razón, donde es importante, bueno, razonar y demás. Y ahí habla de la figura de bueno, cuando dice esto es un insulto, bueno, a la inteligencia y este es mi templo y yo soy su sumo sacerdote, ahí aparece Unamuno, representante de esa intelectualidad, de esa razón humana que es capaz de articular, de hablar frente a la destrucción y la muerte, de Millán Astray, esa representación horrorista del terror y del sujeto fascista, ¿no? De no me importa el romanticismo de lo que pase, esto es España por España y más España y hasta la muerte, ¿no? Esa visión irracional del mundo, ¿no? Creo que representan mucho esa razón humana frente a esa lógica irracional propia del fascismo frente al intelectualismo, que hoy en día yo lo llevaría a la lógica de las visiones del mundo racionalistas que piensan en la humanidad frente a la irracionalidad o el sentimentalismo de movimientos como la lógica de la posverdad o del populismo, ¿no? Donde es el sentimiento y no la razón lo que articula el pensamiento de las gentes. Bueno, yo pondría en valor la pertinencia de esta película en cuanto a que trata los abusos de la historia, unos abusos que son tricéfalos, ¿no? Por una parte el presentismo, el maniqueísmo del pasado y la visión retrospectiva. Creo que esta película pone en valor el trabajo que hacen los historiadores, aparte del contexto memorial dentro del cual se produce, y es una película que es muy honesta consigo misma y con el contexto. Y yo creo que por eso tiene un gran valor. Voy a comentar muy rápidamente el punto de partida que toma Amenábar para construir la película, y que es la escena del 12 de octubre, y cómo se construye esta escena. La construcción de la escena parte de los discursos que provocan la intervención de Unamuno, y aquí tenemos cortes muy rápidos, y de aquí pasamos a cuando Unamuno empieza a escribir el discurso en este reverso de la carta que ha escrito la mujer de Atilano. Aquí tenemos un plano cenital que es muy importante porque los planos cenitales, como no sé si sabéis, nos acercan a la muerte. Es un plano que nos muestra cómo la cercanía de la muerte en cualquier momento. Y cómo esto se contrapone con un movimiento de cámara de su discurso desde su rostro hasta la masa de la gente. Cómo esto se contrapone con la escena en la que él cierra los ojos, previniendo la muerte que el plano cenital nos ha anunciado con anterioridad,
y cómo la mujer de Franco finalmente le salva con un acto que casi se atribuye a un milagro. Sí, yo muy rápidamente. 2 cosas. En primer lugar, bueno, Pérez Reverte dijo una vez que tal vez una de las desgracias de España y origen de tanto daño de esta sociedad es que demasiada gente solo tiene amigos cuyas ideas y palabras se ajustan exactamente a las suyas. Y realmente la traigo a colación porque me parece muy oportuna para reflejar esa amistad de Miguel de Unamuno con esos 2 personajes de Salvador Vila y Atilano, ¿no? Esa amistad que es fructífera, donde las guerras dialécticas, en este caso, pues proporcionan diferentes ópticas, y Unamuno no tiene ningún miedo. Antes decía Yedi, no le gustan las guerras, huye de todo tipo de guerras, pero sí le gusta la guerra dialéctica. Le gusta conversar, le gusta debatir, y eso yo creo que la película lo refleja muy bien, ¿no? Y por otro lado, no quería dejar de lado las críticas que pueden recibir este tipo de películas, tanto ex ante del estreno como ex post. Es decir, creo que nuestra sociedad tiene un problema con las películas históricas, ¿no? Como que generan mucho rechazo y como que en ciertas ocasiones incluso a la gente le da mucha pereza, ¿no? De oír otra vez otra película de la Guerra Civil y ahora Amenábar va a venir con la película definitiva de la Guerra Civil. Yo creo que películas históricas siempre van a ser oportunas y creo que en ese caso deberíamos reflejarnos un poquito más en Estados Unidos, ¿no? En toda esa serie de películas históricas, y no se cansan de hacerlas, ¿no? Y nosotros, sin embargo, tenemos ese miedo de mirar al pasado, que lo comprendo por una parte, pero por otro lado nos dejan historias tan bellas como esta, ¿no? Yo nunca pensé que iría al cine a ver una película sobre la Guerra Civil Española, y tampoco quería ver una película de Amenábar, y mucho menos las 2 en una. Sin embargo, creo que es una película muy pertinente para hacer quizás coloquios, debates como estos. En prensa estamos asistiendo a entrevistas muy puntuales a historiadores, filólogos, filósofos descendientes de Unamuno, y la idea de esta tertulia era un poco concentrar todas estas ramas de conocimiento para profundizar en la figura de Unamuno. Yo creo que el cine histórico en general cada vez creo que está siendo más sofisticado, más no correcto, porque, y esta idea no es mía, es de Saúl. Cuando nos conocimos me dijo que no es una tesis, es una película. Y claro, son 2 cosas distintas. Bueno, yo empecé un poco a apreciar esto cuando vi la película de Queen, de Bohemian Rhapsody, que sí es una película histórica, que tiene un montón que no es acertada en muchas cosas desde el punto de vista histórico, cronológico, pero que es muy útil para conocer Queen, ¿no? Y luego, en el caso de España, pues creo que la última gran película que se hizo de historia fue la de La Corona Partida, de básicamente el reinado de Felipe I. Y eso, yo creo que se puede hacer, quizás no comparto tanto contigo la idea de que sean tan americanas, porque ellos son quizás muy, muy patrioteros en lo suyo. Pero yo creo que, en fin, que esta película sea el comienzo de hacer cine, no solamente a partir de 1976, sino poquito antes. En los años 70 se hacía cine de las guerras carlistas, del sexenio democrático, que son épocas apasionantes, y yo creo que estaría bien que poco a poco se volviese a hacer cine sobre esos periodos de la historia de España que no tienen ningún tipo de desperdicio. Y dicho lo cual, a los 5 muchas gracias por participar en la tertulia. Y nada más, este otoño viene cargadito con cosas mediáticamente muy importantes. Habrá más vídeos en colaboración con otras personas, más centrados en las elecciones. De nuevo, gracias a los 5 chicos y nos vemos pronto. Gracias.